¿Todos los integrantes de su equipo están participando, compañeros? Todos. ¿Y están presentes? Sí. Bueno. ¿Usted? Hola, buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 4 y presentaremos la parte teórica sobre el tema capacitor de placas planas. Los integrantes del equipo son Arteaga Hernández Guillermo, García Villeda Eric Diego, González Ramón Marco Antonio, Hernández Ortiz Carla Priscila, López Rivera Pablo Uriel, Mateo Oregón Oscar, Ortega Fuentes Daniel, Pérez Neri Christopher Irving, Ramírez Romero Sharon Abril y su servidor Sandoval Serrano José Miguel. Ajá. Bueno, yo le voy a explicar qué son el capacitor de placas planas. Bueno, el condensador eléctrico o capacitor es un componente pasivo como los resistores, pero que tienen las características de almacenar energía en la forma de campo eléctrico y está formado por un par de superficies conductoras. Este campo es el resultado de la separación de la carga eléctrica. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Bueno, yo voy a explicar lo que es un capacitor de placas paralelas. Este consiste en que es una disposición de dos placas metálicas conectadas en paralelo, separadas entre sí por una cierta distancia. Este ocupa el espacio entre las cargas, que este suele ser un dieléctrico. Además que puede ser aire, vacío u otro material no conductor como mica, vidrio, lana de papel, gel electrolítico y muchos otros. También son de condensadores que tienen una misma disposición de electrodos y material aislante. Bueno, a continuación les hablaré del uso de las placas planas. Supondremos que las placas son infinitamente grandes, o bien, que la separación entre las placas pequeñas comparada con sus dimensiones. En la figura se muestra el campo producido por cada una de las placas y en la figura situada en el centro, el campo resultante en la figura de la derecha, la representación gráfica en función de X. Distancia a la primera placa. Sea un condensador formado por dos placas iguales de área separada a una distancia pequeña en comparación con las dimensiones de las placas, el campo se cancela en la región del espacio situado fuera de las placas y se suma en el espacio situado entre las placas. Su principio es, sabemos que podemos dar una cantidad de carga a un plato. Si suministramos más cargas, el potencial aumentará y podría provocar una fuga en la carga. Si obtenemos otra placa y la colocamos al lado de esta placa con carga positiva, entonces la carga negativa fluye hacia el lado de esta placa que está más cerca de la placa con carga positiva. En esta ocasión le voy a explicar cuando se aplica una DDP o una diferencia de potencial. Desde el momento en el que un condensador almacena cargas eléctricas, podemos referirnos a la energía potencial eléctrica del condensador. La carga eléctrica es la cantidad de electricidad almacenada en un cuerpo si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo. Entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial, sus siglas son DDP. Por eso en física se llama DDP diferencia de potencial, como ya se había explicado. Los condensadores agrupados en serie tienen la misma carga Q. La diferencia de potencial DDP entre los extremos del primer condensador y del tercero es, bueno, aquí se presenta una fórmula. Y bueno, por otra parte, es la diferencia de potencial del condensador equivalente de la capacidad. Bueno, también aquí se estará presentando otra fórmula, en donde simplificando Q obtenemos la fórmula de la capacidad del condensador equivalente, que es en C, conocida como las capacidades C1, C2, Cn, de varios condensadores agrupados en serie. Y bueno, aquí como ya se habían presentado fórmulas, esta es la última que tenemos. Y en conclusión, si tenemos una energía almacenada, podemos hablar del trabajo que esta energía puede realizar. Hola, mi nombre es Mateo Oregón Oscar y en esta ocasión vamos a ver el dieléctrico en la capacitancia. La mayor parte de los condensadores llevan entre sus láminas una sustancia no conductora o dieléctrica en esta ocasión. Un condensador típico está formado por láminas metálicas enrolladas entre sí, separadas por un papel impregnado de cera.
El condensador resultante se envuelve en una funda de plástico para que no corramos riesgos o se dañe el mismo capacitor. Su capacidad es en faradios, en algunos faradios. Y esto lo vemos como, por un ejemplo, en la botella de Leyden, que es el condensador más primitivo que hemos visto a través de la historia. Consiste en una hoja metálica pegada en la superficie del interior y el exterior en una botella de vidrio. Se podría decir que los condensadores electrolíticos, que es en esta ocasión, utilizan como un dieléctrico una capa delgada de óxido de no conductor entre unas láminas metálicas y una disolución conductora. Se podría decir que un condensador plano paralelo cuyas láminas hemos cargado ya sea con cargas positivas y negativas, iguales y opuestas, entre las placas se puede crear como si fuese un vacío y se mide una diferencia de potencial en voltaje. Su capacidad y la energía, ahora sí que estarían dentro del capacitor, se acumularían. Y podemos decir que dentro de las aplicaciones del dieléctrico entran un top. Por ejemplo, disminuye el campo eléctrico entre placas del condensador, disminuye la diferencia de potencial entre las placas del condensador en una relación de voltaje-potencia, aumenta la diferencia de potencial máximo del condensador en capas de resistencia, de resistir un poquito más, digamos, la ruptura o de sacar una chispa tan siquiera de sufrir daños del mismo capacitor. Aumento, por tanto, de la capacidad electrónica del condensador en potencia a veces. La carga no se ve afectada, ya que permanece de la misma que ha sido cargada cuando el condensador estuvo sometido a un voltaje. La constante dieléctrica de un medio continuo es una propiedad macroscópica de un medio eléctrico. Relacionado con la permitividad eléctrica, se define como la estática de permitividad dividido por la constante eléctrica. El nombre proviene de los materiales dieléctricos, que son materiales aislantes o muy poco conductores, por debajo de una cierta tensión eléctrica, llamada tensión de rotura. El efecto de la constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico. El valor de la constante dieléctrica de un material define el grado de polarización eléctrica de la substancia. Cuando ésta se somete a un campo eléctrico exterior, el valor de K es afectado por muchos factores, como el peso molecular, la forma de la molécula y la dirección de sus enlaces. Cálculos de un condensador de placas paralelas. La capacidad de un condensador de placas metálicas paralelas de área A y separación D está dada por la expresión de arriba, donde epsilon a la 0 es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Esto simboliza la permitividad del vacío por K, que es igual a la permitividad relativa del material dieléctrico entre las placas. K es igual a 1 para el vacío, mientras que K es mayor que 1 para todos los materiales, aproximadamente 1 para el aire. D simplifica la distancia entre placas paralelas. La unidad de capacidad en el sistema internacional es el faradio y la definición de capacidad es igual a Coulomb entre volt. Yo voy a hablar sobre la carga y la descarga de un capacitor. La carga es cuando se conecta un capacitor descargado a dos puntos que se encuentran a potenciales distintos. El capacitor no se carga instantáneamente, sino que adquiere cierta carga por unidad de tiempo, que depende de su capacidad y de la resistencia del circuito. La figura 1 representa un capacitor y una resistencia conectados en serie a dos puntos, entre los cuales se mantiene una diferencia de potencial. Si Q es la carga de condensador en cierto instante posterior al cierre del interruptor, e I es la intensidad de la corriente en el circuito en el mismo instante. Se tienen las siguientes fórmulas, que son las primeras dos que se muestran en la presentación. Bueno, y la descarga. Supongamos que ahora el capacitor ya ha adquirido una carga Q0 y que además hemos quitado la fuente del circuito y unido los puntos abiertos. Y si ahora cerramos el interruptor, tendremos las siguientes dos fórmulas. Características del capacitor de placas planas. El área de ambas placas deben de ser iguales y la distancia de separación es pequeña comparada a las dimensiones de las aristas del área. Tanto el área y la separación puede variar dependiendo del material que se esté ocupando. La función de un dieléctrico sólido colocado entre tres láminas tiene tres funciones. La primera es que resuelve el problema de mantener dos láminas a una distancia separada.
Esta es muy pequeña y para que no haya ningún contacto. Consigue aumentar la diferencia de potencial del condensador para que no haya alguna ruptura dieléctrica. La capacidad del condensador de dimensión es varias veces mayor comparada con la de un dieléctrico que separe la lámina, comparado a que esto estuviera al vacío. Bueno, existen diferentes tipos de condensadores. Obviamente dentro del mercado hay una gran variedad de ellos, los cuales cada uno está construido a partir de un material diferente. Y esto provoca que en sí sus valores y su funcionalidad sea diferente el uno del otro. En este caso, antes de entrar al tema, hay que recalcar algo muy importante, que sería que la energía de un condensador con dieléctrico disminuye respecto de la del mismo condensador vacío. Aquí tenemos 3 ejemplos de condensadores, que uno de ellos es de aire, otro de mica y el otro de papel. Empezando por el de aire, pues se trata de condensadores, normalmente de placas paralelas con dieléctrico de aire y encapsulados en vidrio. En este caso, como la permitividad eléctrica relativa es la unidad, pues solo permite valores de capacidad muy pequeños y en este caso, este tipo de condensador pues se utilizó tanto en el radio como en el radar, ya que una de sus propiedades es de que carecen de pérdidas y polarización en el dieléctrico. Esto quiere decir que funcionan bien a frecuencias elevadas. Otro tipo, pues, es el de la mica, ya que la mica posee varias propiedades que la hacen adecuada para dieléctrico de condensadores, como por ejemplo bajas pérdidas, exfoliación en láminas finas. Esta soporta altas temperaturas y no se degrada por oxidación o por la humedad. Digamos que su forma en la que está como construido, podemos decir que sobre una cara de la lámina de mica se deposita aluminio, que esta forma una armadura. Después apilan varias de estas láminas, soldando los extremos alternativamente a cada uno de las terminales. Prácticamente estos condensadores funcionan bien a altas frecuencias y soportan tensiones elevadas, pero eso sí, son caros, por lo que a veces se opta por otro tipo de condensadores. Por último, también tenemos un condensador de papel, que es básicamente papel parafinado, baquelizado o sometido a algún otro tratamiento que reduce su higroscopía. Higroscopía es básicamente, en términos de ciencia, es la que se encarga de medir la humedad y el secado, digamos. Y en este caso, todo esto provoca que tenga un mayor aislamiento. Su forma de construcción, se podría decir que se apilan 2 cintas de papel, una de aluminio, otras 2 de papel y otra de aluminio. Y estas se enrollan en espiral. Las cintas de aluminio constituyen las 2 armaduras que se conectan a sendos terminales. Y se utilizan 2 cintas de papel para evitar que los poros se lleguen a presentar. Cada uno de estos condensadores tiene su constante dieléctrica, que en este caso la del aire es de 1.00059, la de la mica es 5.4 y el del papel 3.5. Como mencioné al principio, pues realmente existe una gran variedad de estos y en este caso podemos observar una tabla la cual tiene varios de ellos, tanto también con su constante dieléctrica, como por ejemplo el teflón, vidrio, el ámbar, el agua, el alcohol, la baquelita, etc. Y cada uno de ellos ahí tiene su valor. Pues hasta aquí sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención. A ver, nada más una cosa, todo lo que vimos fue grabado. Ok. Síguele. Buenos días. A continuación se presentará el siguiente tema, que es condensadores en serie y paralelo. Un capacitor, condensador en serie. Un capacitor puede ser armado acoplando otros en serie y en paralelo. De esta manera se obtiene una capacidad total equivalente para el conjunto de capacitores que se puede calcular mediante expresiones simples.
También es posible conocer las caídas de potencial y la carga almacenada en cada capacitor. El acoplamiento de capacitores en serie se realiza conectando en una misma rama uno y otro capacitor, obteniendo una capacidad total entre el primer borne del primer capacitor y del último. Capacidad total en serie. La capacidad total o equivalente en serie se calcula sumando las inversas de cada una de las capacidades y calculando la inversa del resultado. Si solo tenemos dos capacitores en serie o vamos tomándole de dos con capacitores equivalentes, podemos calcular la capacitancia total de una manera más simple, haciendo el cociente entre la multiplicación y la suma de ambas capacitancias. Carga de capacitores en serie. La carga de cada uno de los capacitores de una rama en serie es igual a las demás y es igual a la carga equivalente acumulada en toda la rama, entre A y B. A su vez, cada carga puede ser calculada como Q es igual a C por B de cada capacitor, con lo que la carga total, que es igual a la carga sobre cualquier capacitor. Bueno, yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del capacitor en serie. Bueno, las ventajas del circuito en serie, en caso de requerir alguna caída de voltaje controlado, se pueden hacer a través de un circuito serie. Estas se ocupan muchas veces en testeos o pruebas para no meter todo el voltaje. Se reduce colocando una carga en serie. Las desventajas, se podría decir que entre ellas lo único que podría llegar a pasar es que entre los valores tengamos un margen de error al momento de realizar los cálculos. Y ya si lo vemos de algo mucho más físico, si uno de los capacitores llega a fallar o se quema, ya no permitirá el paso de corriente y no tendremos ningún resultado. Bueno, yo les voy a hablar sobre los circuitos en paralelo. La conexión de capacitores condensadores eléctricos en paralelo significa que todas las terminales positivas están conectadas a un punto y las terminales negativas están conectadas a otro punto. El voltaje BC conectado a todos los condensadores en paralelo tendrá el mismo voltaje en común a la fuente del suministro, por lo que podemos decir que la capacitancia equivalente del grupo de condensadores que están conectados en paralelo es igual a la suma de capacidades de los condensadores individuales, es decir, C equivalente igual a C1 más C2. Bueno, las ventajas y desventajas del circuito en paralelo, del capacitor en paralelo, las principales ventajas al conectar en paralelo los capacitores es que se aumenta el valor de capacitancia total. Hay algunas aplicaciones donde se requiere valores de capacitancia más altos, pero las desventajas es que cuando se añaden ramas a un circuito en paralelo, la tensión se iguala a través de todo el circuito, es decir, el flujo de corriente debe cambiar para compensar. Pues me da pena decirlo, pero estuvo demasiado bien. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo, Estuvo muchachos. muy bien, chicos. De veras, ¿eh? Muchas gracias. Yo espero que esto lo utilice. No sé, ya estás en circuitos, ¿no, maestro? Ya, profe. Bueno, nos falta hacer ejercicios, pero sí, ya vimos toda la parte teórica. Ah, pues ahí está. Con esto ayudaría mucho para la parte teórica. Entonces, muy buen trabajo. Tal vez nada más ajustar tiempos, pero pues eso ya es otra cosa. Pues felicito a todas y a todos, ¿eh? Y sobre todo su seriedad para presentar su trabajo, pero el trabajo está muy bien. Ni modo, no tengo nada que decirles. Yo ya tenía preparado algo para poner taches. Ni modo, no se pudo. Gracias, muchachos, señoritas. El equipo que sigue, por favor, para que no nos gane el tiempo.
Sí, profe, somos nosotros, somos el equipo. Sí. Sí. ¿Qué dice, profesor? Buenos días, profesores. Somos el equipo, somos el equipo 5. Vamos a presentar la práctica 4, que es capacitor de placas planas. Mi equipo está conformado por De Jesús Hernández Ian Michel, Fragoso Nambo Jesús Alfredo, Hernández Pérez Diego, Miranda Aguilar Cristian Adriel, Mojica Reyes Rogelio, Ocaña Castro Héctor Riel, Ortiz Cruz José Alberto, Pérez Lira Luis Fernando, Rojas Arredondo Marisela, Sánchez y yo, Sánchez Ayala Daniel Estefani. Vamos a presentar lo que son los experimentos 4.2, capacitancia en función del área de las placas, y capacitancia y el 4.3, que es capacitancia en función de la distancia de separación entre placas. Y vamos a estar utilizando el simulador PEG. Hola, mi nombre es Diego Hernández Pérez y yo les voy a explicar las bases o pues, lo que deben de saber antes de hacer este experimento. Debemos de saber, obviamente, que la capacitancia es proporcional a mayor área de mayor capacitancia. Por ejemplo, si hay mucha área de separación entre las dos placas, la capacitancia será menor y, bueno, viceversa, si el área es menor, la capacitancia será mayor. La fórmula para este experimento, o bueno, para obtener la capacitancia en tiempo exacto sería la constante K, que recordemos que es 1, y epsilon 0, que equivale a 8.85 por 10 a la 12, que se usará para esta fórmula. El área y la distancia es lo que varía, es lo que varía conforme el área de las placas y la distancia, que pues es la separación que hay entre las dos. Buenos días, yo soy Fragoso Nambo Jesús Alfredo. Buenos días. Nosotros íbamos a utilizar el simulador PET, pero hay ocasiones en las que se traba y mejor decidimos hacerlo de esta manera. Aquí tenemos los datos que vamos a utilizar para la ecuación, y pues me gustaría pedirle al grupo que participara y que pudiera hacer el ejercicio. La fórmula, si le puede regresar a la anterior, por favor, es la que mencionó mi compañero Diego, nada más que aquí hubo un pequeño error, es por 10 a la menos 12. Y tienen que usar esta fórmula para hacer el ejercicio. Y ahora sí, pásale a la siguiente, por favor. Si alguien nos puede apoyar, por favor. Sí, yo hice la fórmula y el resultado me salió 0.1896 picofarads. A ver, vamos a ver. En el simulador, el resultado que nos da es 0.19 picofaradios. Y al hacer el cálculo teórico nos da el siguiente resultado, que es lo que dijo nuestro compañero, así que está bien. Pasamos al siguiente. Es lo mismo. En este experimento lo que estamos variando es el área. Si notan, la distancia de separación siempre va a ser la misma. Y aquí está cómo se ve en el simulador. Solo es que sustituyan los datos y si pueden decirnos el resultado, por favor. Bueno, el resultado me sale 0.3160 picofarads.
A ver, ahora vamos a ver el resultado. En el simulador nos da algo muy similar, que es 0.32 picofaradios. Ya en el simulador lo están redondeando, ya que pues quedan valores muy cercanos al siguiente número y se redondea. Y ahora vemos cómo se hace el cálculo en forma teórica. Estos son los valores que sustituiríamos. Sería 1, que es la constante K, 8.85 por 10 a la menos 12, que es epsilon 0, y el área sobre la distancia. Aquí está la respuesta que nos dio nuestro compañero y está correcta. Gracias. Y ahora pasamos con el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio, como en los anteriores, lo único que varía es el área. En este caso, el área va a ser de 350 milímetros cuadrados. Y si nos pudieran ayudar a resolver este ejercicio, por favor. Poniéndolo en la fórmula, a mí me sale 0.4425 picofarads. Sí, como podemos ver, en el simulador nos marca que es 0.44 picofarads y al hacer los ejercicios en forma teórica nos sale que es el mismo resultado que nuestro compañero nos proporcionó. Bueno, esta diapositiva es como una recopilación de todo lo que vimos anteriormente de los experimentos y se puede apreciar gracias a la tabla que la distancia de separación siempre es constante, es decir, que siempre será 7 por 10 a la menos 3 en metros, si lo podemos ver así, y el área es lo que va a estar variando de acuerdo a cada experimento. En el experimento A, el área es menor, mientras que en el B es mayor, y por último en el C es la de mayor es de mayor área, teniendo 350 por 10 a la menos 6. En la gráfica a la derecha se puede ver que es área versus capacitancia, y gracias a esto los puntos que ahí están señalados es donde se intersectan cada uno de los valores, y se puede apreciar que mientras el área sea mayor, mayor será la capacitancia. En este experimento número 2, trata de la capacitancia en función de la distancia de separación entre placas. Es importante saber que el comportamiento es proporcional al tamaño. A mayor distancia de separación, menor capacitancia, y a menor distancia de separación, mayor capacitancia. Utilizamos esta fórmula, que capacitancia es igual a nuestra constante, que es K, que equivale a 1, epsilon 0, que equivale a 8.85 por 10 a la menos 12. Aquí hubo un error. Y el área y la distancia son los datos que se nos plantean en el problema. Y este es un gráfico que nos ayuda a comprender o a introducirnos un poco hacia nuestro experimento. A continuación, mis compañeros van a presentar los problemas. Buenos días. Bueno, aquí voy a presentar el primer ejercicio, en el cual en sí va a consistir en igual realizar este ejercicio. A ver si alguien nos puede ayudar para poder realizar este ejercicio. Ya, bueno, en ejercicios anteriores ya le habíamos comentado las fórmulas que se van a, la única fórmula que se va a utilizar aquí. Entonces, por favor, si alguien nos puede ayudar. No se peleen con la ayuda, chicos. De uno en uno.
Bueno, gracias por la ayuda. Bueno, en sí, si quieres, pasamos para ver el resultado, lo que nos da en la capacitancia aquí en este ejercicio, que en el cual en lo que nos da el simulador es de 0.44 picofaradios, y ahorita vamos a ver más bien el resultado que en respecto a lo teórico. Y también ahí podemos ver el procedimiento que se ocupa y bueno, ya lo que es en lo final. Así que pasamos al siguiente ejercicio, por favor. Bueno, igual aquí en este ejercicio 2 lo que vamos lo que va a estar variando en sí va a ser la distancia. Aquí, bueno, como podemos ver, el área es la misma, la distancia simplemente va a cambiar y también, bueno, se va a hacer el mismo procedimiento. Y pues igual aquí es, si nos quieren ayudar, si no, pues igual para dar relativamente rápido el resultado. Me salió de 0.3 picofaradios. Ok, sí, está bien. A ver, podemos ver lo que nos da en la capacitancia. Así es, en el simulador nos da de 0.3 picofaradios, bueno, 30 picofaradios. Y ahorita vamos a ver cuánto nos da en lo que es el resultado teórico, que nos da como 0.295 picofaradios. Y bueno, el mismo simulador lo redondea para ser un poco más exactos. Buenas tardes, yo soy Héctor Rigel Ocaña Castro y yo les voy a presentar lo que es el ejercicio 3 de estos experimentos. Como podemos ver aquí, como decía mi compañero, lo que va a estar variando principalmente es la distancia de separación. El área, como podemos ver, sigue siendo igual a las anteriores, de 200 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, mientras la distancia de separación ahora varía a 8 por 10 a la menos 3 metros. Al igual que mi compañero, yo quiero preguntarles si alguien, usando la fórmula que vimos anteriormente, podía sacar la capacitancia de este ejercicio. Es 0.22 picofaradios. Podemos pasar para mostrarla. Gracias. Esta es la capacitancia que nos da de lo que es a la hora de realizar lo que es la experimentación, o al menos de realizar este ejercicio en el simulador. Y a continuación vamos a mostrar los cálculos que se hicieron para obtener la capacitancia teórica. Como podemos ver aquí al final, el resultado es 0.221, lo cual está dentro de lo correcto. Esto es todo por mi parte. Gracias. Esta tabla, o los datos que se llevaron aquí en la tabla, fueron los datos que anteriormente nos ayudaron en los ejercicios anteriores. Podemos observar la distancia y la capacitancia, tanto de manera teórica como experimental. En el caso de la experimental, el resultado es más específico, es cerrado, por decirlo así. Y podemos observar en la gráfica elaborada en Word, distancia versus capacitancia, que a mayor distancia, menor será la capacitancia, y de manera viceversa, a mayor capacitancia, menor distancia. Y en conclusión, observamos el funcionamiento de los capacitores mediante ejercicios. De igual manera, nos dimos cuenta del valor de la capacitancia según su forma. Además, concluimos que entre menor área de nuestras placas, mayor capacitancia. Y observamos que hay una relación en el área de las placas, el medio por el que se transmite la electricidad y la constante eléctrica para el espacio, entre el espacio de separación de las placas, para concluir en el valor de la capacitancia. Y también llegamos a concluir que es muy fácil relacionar en una gráfica claramente la capacitancia con el área de las placas, y que también algunos factores, la distancia de separación o el área de las placas, pueden cambiar el valor de la resultante, en este caso del valor de la capacitancia. Y eso sería todo por nuestra parte. Pues muy buen trabajo, señoritas y jóvenes, muy buen trabajo. Su estrategia que hicieron de participación, y ahí sí tal vez invitaría a los demás del grupo que
si sus compañeros les piden ayuda, pues échenle la mano, ¿no? Porque pues sí se amontonaron muchos. Por eso Sí, no. nada más que no se amontonen, profe. Sí, por eso no se pudo hacer muchos cálculos porque se amontonaron, pero de veras, chavos, están muy bien, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Ojalá que todo, vamos a ver hasta el final qué tanto nos va, pero muy bueno. Muy cool. Muy cool. La idea, el diseño, todo. Su creatividad. Ok, seguimos con el que continúa. ¿Qué equipo es? Estás enojada, mi amor. Ay, no. ¿Alguien me hablaba? ¿Sí oíste, Dio? Mande, profe, es que de repente te escucho el audio cortado un poco. Además que mi conexión está inestable. ¿Sí me escuchó? Sí, ya te digo bien. Pero ¿sí oíste qué me dijeron? Pero es que digo que se me corta un poco el audio. Es que me dijeron, ¿estás enojado, mi amor? Y entonces le dije, no. No es cierto, hubo una interferencia. Por ahí alguien tenía su micrófono abierto. Pero bueno, ok, compañeros. Sigan. Profesor, ¿ya se ve? Sí, estamos viéndola. Sí. Ok. El equipo 6. Sí. ¿Están todos los participantes? Sí, profe. Bueno. Pues órale. Aquí están los integrantes. Son Camacho Martínez Diego, Campuzano de León Sandra, Carrión García José Alberto, Escamilla González Gaynor, Medina Intriago Leonardo, Montes de Oca Torres Ariana, Pacheco Ortiz Regina, Silva Pineda Leo, Soto Hernández Jessica y Zárate Salgado Ruth. Sí. Yo soy Regina Pacheco Ortiz y les voy a hablar sobre un poquito del experimento. La constante dieléctrica o permitividad relativa de un medio continuo es una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico relacionado con la permitividad eléctrica del medio. La constante dieléctrica es una medida de permitividad estética relativa de un material que se define como la permitividad absoluta dividida por la constante dieléctrica. El nombre proviene de los materiales dieléctricos, que son materiales aislantes, no conductores por debajo de una cierta tensión eléctrica llamada tensión de ruptura. El efecto de la constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico. Cuando los conductores cargados o placas que lo forman se inserta un material dieléctrico diferente del aire, cuya permitividad es prácticamente la del vacío. La capacidad de almacenamiento de la carga del condensador aumenta. Bueno, yo soy Montes de Oca Torres Ariana y les voy a hablar un poco de las fórmulas. En comparación con la velocidad de la luz, la rapidez de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico es como la siguiente fórmula, en donde U es la velocidad, C es la velocidad de la luz del vacío, epsilon R es la permitividad relativa y que es por la permeabilidad magnética relativa. De hecho, la relación entre la capacidad inicial CI y la final CF viene dada por la constante dieléctrica, que la podemos observar ahí, donde epsilon es la permitividad eléctrica del dieléctrico que se inserta, que depende de XC, que es su susceptibilidad eléctrica. La siguiente, por favor. La constante dieléctrica puede ser medida de la siguiente manera. Primero medimos la capacidad de un condensador de prueba en el vacío, CI, y luego, usando el mismo condensador y la misma distancia entre sus placas, se mide la capacidad con el dieléctrico insertado entre ellas, CF. La constante dieléctrica puede ser calculada con la siguiente fórmula. Buenos días, yo soy Campuzano de León Sandra.
Y los objetivos que tenemos en esta exposición es explicar el significado y el funcionamiento de los dieléctricos, así como también conocer la importancia de los mismos. Los materiales serían 2 CDs, papel aluminio, tijeras, madera, batelenguas, pegamento y un multímetro. Les voy a presentar el experimento, pero estoy esperando a que cargue. Está bien. Tenemos los dos elementos conductores separados por un medio dieléctrico, en este caso es el aire, haciendo un capacitor de placas circulares. Revisamos nuestro capacímetro que tiene 20 nanofaradios como límite y nos está marcando un valor de 0.16 nanofaradios con aire. Ahora hemos cambiado el dieléctrico, colocamos hule a la misma distancia, en este caso es plástico, mejor dicho, de una bolsa, y observamos que al cambiar el dieléctrico con la misma escala, tenemos ahora 0.23 nanofaradios. Soy Escamilla González Gaynor y les voy a decir de qué trató el experimento. Las placas circulares, cuando las separa el aire, se obtiene un valor de 0.16 nanofaradios y cuando se separa el plástico da un valor de 0.23 nanofaradios. Se aumenta la diferencia de la potencia máxima que el condensador, es decir, en este caso son las placas circulares, es capaz de resistir. Al mismo tiempo, también se resuelve el problema de mantener las placas circulares a una distancia pequeña sin que éstas tengan algún contacto entre ellas. Mi nombre es Diego Camacho Martínez y voy a continuar con la explicación del experimento ya mostrado. Sabemos que está formado por dos conductores separados por un material aislante, en este caso el dieléctrico. Los conductores suelen tener cargas de igual magnitud, pero de signo opuesto, o sea, la carga neta en el capacitor es nula, la capacitancia aumenta cuando se introduce un dieléctrico entre las placas. El dieléctrico se caracteriza por una constante dieléctrica K y la capacidad se multiplica por ese factor.
La mayor parte de los condensadores llevan entre sus láminas una sustancia conductora, en este caso la dieléctrica. Un condensador típico está formado por las láminas metálicas enrolladas separadas por el papel impregnado en cera. En este caso, el condensador resultante se envuelve en una funda de plástico, su capacidad es de algunos microfaradios. La botella de Leyden es un ejemplo primitivo de ello. Como conclusión, se puede obtener que cuando se introduce un dieléctrico entre las placas del capacitor, el dieléctrico se polariza, es decir, hay redistribución de las cargas positivas y negativas dentro del material. Esta es la opinión de amigo y yo les voy a decir lo que sucede. Al realizar el experimento con el disco aluminio, generamos un capacitor el cual nos ayuda a almacenar la carga de energía. También se genera un campo eléctrico. Yo soy Carlos García José Alberto y voy a continuar con la pregunta. Esta carga de energía puede medirse con ayuda del multímetro, esto con el fin de obtener su capacitancia. En este caso, al medirlo, en este experimento, su valor puede variar dependiendo del medio dieléctrico por el que se propague la energía. Bueno, yo soy Soto Hernández Jessica Ilián y voy a presentar la actividad con el simulador. Bueno, dice que tenemos que calcular la constante dieléctrica por medio de la fórmula que va a ser la capacitancia del material entre la capacitancia sin el material. Vamos a hacerlo con 3 materiales, que es el teflón primero. Bueno, no sé si alguien quiera ayudarnos. La capacitancia sin el material es de 0.89 por 10 a la menos 13 farads. Y con el material es de 1.86 por 10 a la 13. No sé si alguien tenga el resultado. ¿Nadie lo tiene, chicos? Bueno, el resultado es de 2.8 para el teflón. Vamos a hacer. Okay. Y de igual forma, ahora vamos a usar el papel y la capacitancia igual, sin el material es 0.89 por 10 a la menos 13 y con el material es de 3.10 por 10 a la menos 13. Bueno, el resultado es de 3.48. Y para terminar, el último material que vamos a usar es el vidrio. Y pues es la misma, la de sin material. Y con material es de 4 por 16 por 10 a la 4.16 por 10 a la menos 13. Y como resultado, bueno, nos da 4.60. Soy Zárate Salgado Ruth y voy a decir las conclusiones. Se concluye que la constante dieléctrica es una propiedad de material y varía de un material a otro. Para cualquier separación dada, el máximo voltaje que pueda aplicarse a un capacitor sin producir una descarga depende de su resistencia dieléctrica. El dieléctrico es un mal conductor de electricidad y puede utilizarse como aislante eléctrico. Yo soy Medina Intriago Leonardo y voy a finalizar con la última parte de las conclusiones. Recordando, los dieléctricos son materiales que no conducen a electricidad, por lo que se pueden definir como materiales aislantes. Ejemplos de esto tenemos el vidrio, la cera, el papel, la madera, la porcelana, grasas,
entre otros materiales. Eso ha sido todo. ¿Ya terminaron? Ya, profe. Ya, profe. Pues muy bien, igual muy bien. Nada más yo ahora sí que sigo pidiéndoles a los demás compañeros que participen. Todos lo vamos a necesitar. Ahorita en los cálculos todos lo vamos a necesitar. ¿Y cómo se los puedo decir? Se los pido por la derecha, por la izquierda, ¿ah? Por todos los partidos que haya. Participen, compañeros, saquen su calculadora y compañeras y háganlo. De hecho, es un tema que el profesor va a evaluar, así que ahorita un ejercicio pues nos ayuda, ¿no? Muy bien, jóvenes, señoritas, muy bien, muy buen trabajo, ¿eh? Muy bien, ahí vamos. Puro 10, Chihuahua. Puro 10. ¿Sigues oyendo mal? No, ya, ahora sí estoy escuchando bien, profe. Tengo que hace rato, como incluso perdí la llamada por 2 minutos, pero ya. Muy bien. El equipo que sigue, compañeros, ahí vamos en tiempo. Sí, profe. Somos nosotros el equipo número 1. Ok, equipo 1. No ha habido nada de los niños de servicio, tío. Ya el 18, ¿no, profe? Bueno, los que me autorizaron aquí, que son Kevin y Tania, es la chica. El de la superior, ¿no? Todavía no me contesta el de servicio, pero a mí se me hace que para la otra quincena puede ser, profe. De todas maneras le doy seguimiento. Qué bueno que me recuerdas, porque si no a mí luego se me... ¿O quieres que le pregunte al... ¿Quién es el que está encargado? Pues es que no sé, yo bien es el... ¿Cómo se llama? Ignacio, ¿no? Pero Ignacio es el jefe. Pero hay un número que está directamente. Ah, no lo ubico. Pero pues a lo mejor no va a quedar otro más que hablar con Ignacio. O lo menciono en el consejo. Ahora que andas ahí con todo, profe, pues sí, eso es una... Es que ya hasta los están ofertando. Ay. Hijo. Aquí por mi casa está un mercado de, ¿cómo se llama? Y ahí hay varios niños para hacer, ya lo están ofertando aquí en la vía. Se venden niños para servicio. ¿Qué tal? ¿Equipo número 5? No. Práctica 4. Bueno, la 5 está bien. Sí, somos el equipo número 1. Sí, el 1. Ok, va. Equipo 1. ¿Los tienen completos? ¿No les falta a nadie? Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo número 1 y nos tocó hablar sobre los agrupamientos de los capacitores. Ajá. Los integrantes del equipo son Acevedo Mendoza Diego, Ávila Ramírez Andrés, Espinosa Hinojosa Edgar Allan, González Somoza Verónica Elizabeth, Lima Quinn Brandon, Lucas Zamora María, Reyes García Evelyn Berenice, Rodríguez Navarro Sebastián y Rojas Mesa Maximiliano. Yo les hablaré acerca de los capacitores. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía mediante campos eléctricos y estos se usan corrientes de filtros de corriente continua ya que evitan cambios de fuertes en las señales. También se usan para generar demoras o retrasos en circuitos eléctricos, así como
Con distintos tipos de capacitores se puede regular o controlar la frecuencia de la corriente eléctrica en circuitos y, por otro lado, crear demoras que hacen que las tareas ocurran en cierto ritmo. Una serie de capacitores se crea cuando se conectan varios capacitores uno tras otro. Esto puede ser de cuántos capacitores sean necesarios para poder retener la corriente. Vale, yo les voy a hablar sobre el circuito de los capacitores en serie. La conexión de capacitores condensador eléctrico en serie significa que dos están conectados en una línea donde la placa positiva de un capacitor está conectada a la placa negativa del próximo capacitor. Teniendo ya la capacitancia, se requiere saber el voltaje o la diferencia de potencial de cada capacitor en serie que se tiene en un circuito. La suma del voltaje de cada capacitor será igual al voltaje total suministrado al circuito y la expresión para calcular el voltaje de cada capacitor. Como podemos ver aquí en esta tabla, vemos que la capacitancia individual de de la capacidad del condensador 1 y condensador 2, del primero son 12 microfaradios y 18 microfaradios. La capacitancia teórica son 72 microfaradios y capacitancia media son 72 microfaradios igual. El voltaje eléctrico del 1 es 7.2 volts y del número 2 es 4.8 volts y el voltaje medido del uno es 7.2 volts más 6 volts y el segundo es 4.8 volts más 6 volts. Sería todo de mi parte. A ver, niña, nomás tantito. A ver, la capacitancia de un capacitor en serie es 12, ¿no? Microfarad. Ajá, microfarad. Sí, 12, ¿no? 12. Ajá, y la 12. Del otro es 18. Ajá. ¿Sí? La suma de estos capacitores, o sea, la capacitancia total, ¿cuánto te dio? ¿72? Pues sí. Sí, es lo que me... 72 microfarads. Sí, profe, mira, a la siguiente diapositiva le voy a presentar que esta capacitancia total teórica nos da en la simulación de manera ya práctica. Aquí se armó un circuito que nos mide la capacitancia total. Igual metimos los dos capacitores que utilizamos aquí porque es un circuito diferente. Aquí el resultado nos da en volts, pero en realidad nos tiene que desplegar este voltímetro en faradios. Vamos a reproducir la grabación de esta simulación y veremos que nos va a dar este valor teórico de manera práctica y que es es el mismo valor que nos daría. Ok, a ver, lo vemos. Como usted vio, ya prendió el circuito y nos da que el valor total es de 0.72 microfaradios. Pero fíjate, 0.0. ¿Sí le ves? Sí. Si ves la diapositiva anterior, no está así. Mira. Sí, es que no consideraron el punto, pusieron 72 y si uno era de punto 12, forzosamente tiene que ser menor que punto 12. Es lo que decía el profe Kef acá. Ajá, sí. Lo que tú pusiste ahorita está bien en la siguiente diapositiva, pero aquí no. Aquí hay un punto que es de dónde quedó. Conste que dije punto PUNTO con todas las letras, no quiten la N.
Sí, aquí sí, como usted comenta, aquí se nos olvidó poner el punto y por eso aquí en la simulación sale otro resultado, pero es el mismo, pero se nos Sí, está olvidó bien. agregarlo en No, pero además con esto dices, qué ole, qué onda, qué nos falló. De eso se trata, ¿eh? De eso se trata de que con el simulador y los cálculos vayamos dándonos cuenta de qué sucede, ¿no? Está bien, gracias. Síguele. Buenos días, profesor. Yo soy. Buenos días. Y voy a empezar explicando que los capacitores se miden. Te oigo muy lejos, Brandon. No soy yo, es mi compañero Edgar Alan. Ah, muy lejos, pero a ver, tú habla, a ver, vamos a hacer. Ya puse otro micrófono. A ver. Síguele. Sí. Está bien. Los capacitores se miden por su capacitancia. Esto significa que se mide por la carga que almacena el capacitor. Se abrevia con una C. Los capacitores tienen como unidad la medida estándar de los faradios, según el Sistema Internacional de Unidades, y se abrevia con una F. La expresión para el cálculo de la capacitancia es: capacitancia es igual a carga eléctrica sobre voltaje. Un circuito de condensador en serie son dos o más condensadores conectados en una misma línea de conexión. Bien, si necesita calcular la capacitancia equivalente en un circuito de capacitores en serie, la capacitancia equivalente es la capacidad de almacenar la energía total presente en todos los capacitores que existen en el circuito. El valor de capacitancia total en un circuito en serie es igual al inverso de la suma de los inversos del inverso de la capacitancia. Y para sacar el voltaje, sería la suma del voltaje de cada capacitor será igual al voltaje total suministrado al circuito, y esto se puede representar como voltaje en capacitor N es igual a capacitancia total sobre capacitancia del condensador por voltaje total. Y para este circuito de 3 capacitores en serie, tuvimos unas capacitancias individuales de 22 microfaradios, 33 microfaradios, 47 faradios, que me dio una capacitancia teórica de 10.3056 faradios. Sí. Y la capacitancia medida fue de 10.306 microfaradios y 0.0103 microfaradios. Ajá. ¿Y el voltaje? El voltaje viene medido es la tabla de abajo. La capacitancia individual, que vendría siendo las mismas que las de arriba, y el voltaje teórico, que fue de 11.242524. Ok, 90. Sí, está bien. Sí, está bien. Muy bien. Está bien. Sería toda mi parte. Sí, gracias. Y bueno, aquí nuevamente le presento otra simulación. Aquí pusimos los 3 capacitores en serie. Sí. Y nos da la simulación. Pero aquí no sé por qué, pero este resultado nos da en milifaradios. Y es por eso que en la tabla anterior puse que es igual de 10.30 microfaradios, es igual a 0.0103 milifaradios. Si mueves el punto te vas a dar cuenta de eso, y si sale. Uno es por 10 a la menos 6 y el otro es por 10 a la menos 3. No vas a jugar con la base de la notación científica. Sí, solo que aquí no sé por qué. Sí, solamente está bien. El resultado de mili. Por la unidad, por el resultado. Pero está bien. Sí. Está bien. Bueno, hola, buenos días. Soy Ávila Ramírez Andrés y voy a presentar el circuito de 4 capacitores en serie. Bien, empezaremos hablando del voltaje total del siguiente circuito, la cual se determinará sumando el voltaje de cada capacitor. En este circuito tenemos una batería de 12 volts, la cual suministrará energía a cada capacitor. Bueno, en este caso, la simulación está hecha en Proteus. Utilizamos un capacitor animado. Quiere decir que hará la
la función de un capacitor, la carga y descarga de energía. Es por eso que podemos ver el voltaje real de cada capacitor. Bueno, finalmente cada capacitor llegará a un voltaje de 3 volts, multiplicado por 4, que son los capacitores, nos darán los 12 volts de la pila. Bueno, vemos que en este caso la capacitancia, bueno, en el capacitor 1 tenemos 0.1 microfarad, 0.12 microfarad, 0.15 microfarad y 0.18 microfarad. Teóricamente nos da 32.72 nanofarads. Y medido, bueno, pues ahorita lo va a mostrar mi compañero. Y en el voltaje, pues ahorita le explicaba que aquí se queda el voltaje real por el tipo de capacitor que estoy utilizando y que manejé en el simulador. Sí, bien. Y aquí, bueno, aquí le... Espere. Bueno, aquí igual el circuito está en serie, los 4 capacitores, y el resultado teórico nos da en nanofaradios, y aquí en este circuito nos da en microfaradios. Por eso se representa así y se rondea el resultado. Si nos daba 32.72 nanofaradios, aquí el resultado se redondea y sería 0.33 microfaradios. Ajá, está bien. Sí. Ahí es también para que practiquen la notación científica, el nono, el pico, el mili. Buenos días, yo soy Rojas Mesa Maximiliano y yo les voy a hablar un poco acerca de los capacitores en serie. Este tipo de agrupamiento, los capacitores se conectan uno tras otro, como se muestra en la siguiente figura. En esta figura también mostramos una batería que nos proporciona la diferencia de potencial para cargar los capacitores. Solo se muestran 3 capacitores, pero se pueden generalizar a cualquier número de capacitores. Los capacitores de agrupamiento serie se pueden sustituir por capacitores equivalentes de valor. Este capacitor siempre será de menor valor que el menor capacitor de agrupamiento en serie. Para el caso especial de que tengamos 2 capacitores en serie, la ecuación anterior puede quedar como la siguiente que vemos en pantalla. El capacitor equivalente tendrá una carga equivalente dada por Q equivalente es igual a C equivalente V. Además de que se cumple la carga equivalente. Ajá, la total. Sí. Bien. Buenos días, yo soy Sebastián Rodríguez Navarro y voy a hablar de los capacitores en paralelo. Los capacitores en paralelo son 2 o más capacitores que están conectados en forma paralela, es decir, ambos de sus terminales están conectados a cada terminal del otro capacitor o capacitores respectivamente. La capacitancia equivalente del circuito en el que los capacitores se conectan en paralelo es igual a la suma de todas las capacidades individuales de los capacitores. Esto se debe a la parte superior de cada capacitor. En el circuito está conectado a la placa superior de los condensadores adyacentes. En la siguiente diapositiva se muestran algunas imágenes de, por ejemplo, de la conexión de los capacitores. La primera conexión en paralelo de n número de capacitores y la segunda conexión en paralelo de 2 capacitores. Y también voy a hablar de las ecuaciones conectadas en paralelo. La fórmula de la capacitancia equivalente en capacitores conectados en paralelo es
siguiente. También la fórmula de la carga eléctrica en capacitores conectados en paralelo. Y la fórmula de voltaje en capacitores en paralelo. Ejemplos de utilización de capacitores. Hay algunos objetos que requieren capacitores para almacenar una carga que debe ser liberada rápidamente, como lo sería el flash de las cámaras fotográficas y grandes láseres brillantes e instantáneos. También, si en un circuito con voltaje continuo hay rizos u ondas, los capacitores pueden eliminar las ondas y rizos en la frecuencia de la corriente eléctrica, y absorber los picos y llenar los valles nivelando el voltaje. Como conclusión, hemos visto que un capacitor es un dispositivo eléctrico que consiste en dos conductores separados por un aislador o dieléctrico que permite almacenar carga eléctrica. Los capacitores se agrupan de tres maneras. Circuito serie, donde los capacitores se conectan uno tras otro. Circuito paralelo, es el tipo de capacitor más común. Se compone de dos placas paralelas, separadas por una distancia que es pequeña comparada con las dimensiones lineales de las láminas. Y una combinación de ambos que nos dan un circuito mixto. Es una mezcla de condensadores. Llegan a formar una combinación de condensadores agrupados de tal forma que la circulación de la corriente no se hace en un solo sentido a lo largo de toda su trayectoria. Los capacitores en serie y los capacitores en paralelo guardan ciertas características que los determinan como tal. La principal diferencia es la manera en que están conectados. Sería todo, muchas gracias. Somos el equipo número 1. Muy bien, muchachos, señoritas, muy bien, muy bien. Hasta además se pusieron. Bueno, el equipo que sigue, porfa. Ahí Sí, vamos profesor. en el tiempo. No sé si ya lo puede ver, profesor. Bueno, está abriendo. Ya, ok. Permítame un momento. Sí. Nosotros somos el equipo número 2. Yo soy Campos Becerra Juan Pablo. Y en esta ocasión nos tocó presentar los circuitos en paralelo. Espero que les guste. Claro. Ay, permítame. Tuve un error. Permítame. Ya, listo, profesor. Ahora sí. Bueno, aquí como podemos ver, los capacitores pueden estar tanto en serie como en paralelo. En esta ocasión a nosotros nos tocó en paralelo. Y en esta ocasión vamos a medir la capacitancia total de de algún circuito parecido que sea en paralelo. En paralelo, ajá. La combinación de capacitores en paralelo. Para comprender esto, imaginemos lo siguiente. Imaginamos dos capacitores colocados como está en pantalla y ahora las placas izquierdas de estos capacitores están conectados a un potencial común. De igual manera, las placas derechas de los capacitores están conectados a otro potencial común. A este tipo de arreglo de capacitores se le conoce como arreglo en paralelo. Y ahora, de manera general, cerramos este circuito y lo conectamos a una fuente.
las características de los capacitores en paralelo es la capacitancia total, la cual es la suma directa de la capacitancia 1 y la capacitancia 2. Al sumarlas se obtiene un equivalente a un circuito, el cual tiene un solo capacitor que posee de la capacitancia total. Las cargas de los capacitores no son iguales en paralelo, así que se tienen que sumar para obtener una carga total. Pero en la caída de voltaje, de potencial, en los dos circuitos son iguales. Y ahora pasaremos por un ejemplo. En esta ocasión estuvimos buscando algún simulador que nos pudiera ayudar a explicarlo, pero muchos se trababan o incluso no funcionaban al momento de compartir la pantalla. Entonces nosotros decidimos explicar un ejercicio que hicimos nosotros. Espero que les guste. Bueno, aquí como podemos ver, podemos proponer que va a haber un potencial en B. Eso significa que las entradas a las que está conectado estos capacitores van a tener el mismo arreglo, pues, por así decirlo. Por el lado de arriba en A vamos a ver que va a entrar un potencial del lado izquierdo del capacitor de arriba. La salida de ese capacitor va a ser diferente a la de A y eso va a alimentar a los otros extremos de los capacitores. Entonces, en esta parte podemos llegar a la conclusión que estos tres capacitores, los que están en medio, cumplen una función en paralelo, ya que están recibiendo, de las mismas patitas, están recibiendo el mismo potencial de ambos lados. Bueno, ya que tenemos que una parte de las placas está conectada a un potencial B y la otra está conectada a un potencial D, esto quiere decir que cumplen con las características de un arreglo en paralelo, que nos quedaría la suma de todas estas, que C2 equivale a C1 más C, y el resultado de esta, ya sustituyéndola, sería C2 es igual a 28 entre 3, y esto ya nos quedaría como un circuito en serie. Ahora hago una suma en serie de la capacitancia que está en serie de la ecuación 1 entre C total, que sería igual a 1 entre C más 1 entre C2. Luego, si sustituyo los valores de C1 y C2 y C, desarrollando estas operaciones algebraicas voy a tener el resultado que se muestra, pero yo quiero 1 sobre C total, directamente yo quiero C total, entonces voy a hacer que la capacitancia total va a ser el inverso de la fracción, por lo tanto obtendremos el resultado de 14 entre 5 microfaradios. Listo, profesor. Eso sería todo de nuestra parte. ¿Algún comentario de lo que hicieron del circuito? Porque estaban manejando, ustedes aparte de los paralelos hicieron mixto. ¿Algún comentario? Bueno, dentro del ejercicio lo preferimos explicar ambas partes para que se entendiera la diferencia entre un circuito paralelo y en serie. Cómo es que, por ejemplo, en los paralelos, en vez de hacer la multiplicación o de la ecuación que toca en serie, decidimos hacerlo para que se viera la diferencia entre cada uno. En esta ocasión, en el paralelo, cómo es que se suman las capacitancias, cómo es que al momento juntamos solamente 2 y después juntamos las otras 2 para así tener la capacitancia total del circuito. Bueno, también podemos ver que se puede reducir el circuito aún más de lo que ya lo tenemos. Sí, de hecho lo hicieron. Digo, tal vez valía la pena dibujar el circuitito, ¿no? Depende cómo lo vean con su maestro. Pero pues sí, de hecho, de alguna manera sí lo hicieron, ¿eh? Sumaron aparte, o sea, por fracciones, por partes. Muy bien, nos vamos por el equipo 3. Es el último, ¿eh?
Sí, profe, voy. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Disculpe, profe, tenemos fallas técnicas. Tienen fallas técnicas. La señal del satélite no llega. Como la transmisión es intergaláctica, pues sí se necesita un poquito más de potencia. No estamos exentos. Sí. Fíjate que así deberían de llamarse mejor capacitores ¿Mixtos? En lugar de mixtos, capacitores en serie y paralelo. Mira, está bonito. Sí. Pues ya tienes la clase hecha, maestro. Ya, profe, es lo que estoy viendo. Pues sí, ya con esto se resuelven y ya. La superficie de cada placa, D es la distancia entre las placas y E es la permitividad del material dieléctrico entre las placas. Yo soy Bautista
Y para entrar en materia del entendimiento, es necesario conocer qué es un circuito en serie y paralelo. Los condensadores, también conocidos como capacitadores en serie. Buenos días, profesor. El día de hoy mi equipo y yo les presentaremos lo que es la práctica 5, agrupamiento de capacitores mixtos. En esta práctica podremos apreciar cómo es que se agrupan de manera, cómo lo dice bien el nombre de la práctica mixta, en tanto serie y paralelo, combinando lo que es de cada uno de ellos. Asimismo, esto nos sirve para dar valores precisos a una capacitancia que se requiera, según cálculos antes planteados, requeridos para algún circuito en específico. Asimismo, también se reducen para tener el conteo exacto y no tener que poner uno tras otro capacitor y así tener un valor exacto. Yo les voy a hablar sobre el objetivo de la práctica. Es importante entender qué es la capacitancia, ya que ésta se verá reflejada en los circuitos que están siendo presentados en pantalla. La capacitancia es la relación entre la carga eléctrica en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. Su valor depende de las dimensiones físicas del capacitor y de la permitividad del material dieléctrico con el que está construido. La carga almacenada se presenta porque es directamente proporcional a la tensión aplicada entre las placas por una constante que indica la capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico y depende del material dieléctrico. Tenemos dos fórmulas. La primera nos dice que esta se puede expresar matemáticamente como Q es igual a C por V, donde Q es la carga almacenada, se da en coulombs, C es la capacitancia del capacitor, se da en farad, V es la tensión aplicada al capacitor y se da en volt. Por último, tenemos otra fórmula para las placas conductoras en forma paralela. Esta nos dice que C es igual a E, A entre D, donde A es el área de la superficie de cada placa, D es la distancia entre las placas y E es la permitividad del material dieléctrico entre las placas. Yo soy Bautista y para entrar en materia del entendimiento es necesario conocer qué es un circuito en serie y paralelo. Los condensadores, también conocidos como capacitadores en serie, son dos o más condensadores que están conectados en una sola línea. El positivo de un condensador está conectado a la placa negativa del siguiente condensador. Todos los condensadores en serie tienen la misma carga. La corriente de carga será igual. Los condensadores en paralelo son dos o más condensadores que están conectados de forma paralela, es decir, sus terminales estarán conectadas a una terminal de la otra del condensador o condensadores respectivamente. Todos los condensadores que están conectados en paralelo tienen la misma tensión y es igual al voltaje total aplicada entre las terminales de entrada y salida del circuito. Poder resolverlo, primero debemos de identificar si el circuito está en serie y en paralelo. Viendo esto, tenemos a continuación las siguientes fórmulas que anteriormente se mostraron, que es la 1 sobre 1 C1 más 1 sobre C2 y así independientemente de las capacitancias, de los capacitores que se tengan. Para un circuito en paralelo, la capacitancia total del circuito para darla es C1 más C2, que significa capacitancia 1 más capacitancia 2, e igual de la misma forma que en el anterior, independientemente de los capacitores que se tengan. Un condensador eléctrico, también llamado capacitor, es un dispositivo pasivo que se utiliza en la electrónica para crear circuitos. Lo que hace es almacenar energía eléctrica y sustentar un campo eléctrico. Existen diferentes tipos de capacitores, como se puede ver en la imagen, hay de cerámica, de poliéster o electrolítico. Dependiendo de lo que se requiera, se utilizarán. También los capacitores tienen un valor el cual se expresa como faradios. Los faradios son la capacidad de un condensador entre cuyas placas existe una diferencia de potencial eléctrico. A su vez se coloca un prefijo que sería micro, nano, pico, dependiendo de lo que se requiera.
Si se utiliza un capacitor de un faradio, generalmente suele provocar daños al circuito, pero como lo he mencionado, depende del circuito que se va a utilizar. Los electrolíticos tienen la ventaja o la característica de que suelen tener mayor potencia siempre que su volumen aumente. Se utilizan en circuitos con una alta corriente. Bien, en el video que estamos viendo en pantalla, se pueden observar 3 circuitos en donde se va a introducir la corriente, que será de 3 voltios y que recorre todo el circuito. Se encontrará con diversos capacitores y esto irá de izquierda a derecha. Teniendo este circuito en serie, no habrá ninguna bifurcación. Lo que sucede en el circuito en paralelo es que ya hay una bifurcación. Una bifurcación es repartir la corriente debido a que tiene los nodos. Se pone la fuente y se recorre a través del circuito donde se repartirá la corriente en todo el circuito. La diferencia entre estos dos circuitos es que en el paralelo hay una bifurcación y en el otro no. En el último circuito que hay en el video es el mixto. El mixto son los dos circuitos en paralelo y en serie y se combinan. Ahí en el video se puede observar los capacitores que se usarán y de ahí sacar los cálculos para sacar la capacitancia del circuito. Y en el circuito serie se puede decir que la carga total es la misma en todos. Esta carga se determina multiplicando la capacitancia total por el voltaje total en serie y en paralelo el voltaje será lo mismo en todo. Pero la carga total será la suma de los 3 capacitores y en un circuito mixto tenemos que determinar la capacitancia total de los 2 capacitores que están en paralelo para hacer un capacitor equivalente. Recordando que cuando los capacitores se encuentran en paralelo, la suma de estos es lineal, pero cuando los capacitores se encuentran en serie, la suma es a la inversa. Entonces, el cálculo debe realizarse con muchísimo cuidado. A continuación, yo les presentaré y les explicaré la forma, después de esta explicación breve, cómo está simulado en el simulador PET. Como podemos observar en este simulador, el circuito está conformado por 2 en paralelo, por 2 capacitores en paralelo y 1 en serie. Para desarrollar este circuito y obtener la capacitancia total, primero necesitamos calcular en paralelo la capacitancia 2, el capacitor 2 y el capacitor 3. Esto va a ser con la fórmula de paralelos, que es la capacitancia equivalente es igual a capacitor 1 más capacitor 2. Al momento de obtener este resultado, que va a ser 3.2 por 10 a la menos 13, se va a hacer una capacitancia y esto va a quedar en forma en serie. Y para sacar la capacitancia total se va a calcular con otra fórmula, la cual es capacitancia equivalente es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2, que es la nueva que se realizó, y como podemos aquí ver, es 0.97 por 10 a la 13. Y en el segundo circuito es 2 en serie y 1 en paralelo. Esto va a ser un poco similar. Lo contrario de esto es ahora de desarrollar, en vez de desarrollar las 2 en paralela, primero tenemos que desarrollar primero en serie para que el conjunto del valor de la capacitancia se vea, bueno, se puede desarrollar en paralelo. Esto se resuelve primero obteniendo con la fórmula de capacitancia equivalente en serie, que es 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y tiene un total de 6.15 por 10 a la menos 14. Esto, después de tener el valor, se va a hacer una nueva capacitancia
Perdió su señal, yo creo. Sí, se dejó de escuchar. Pues la verdad han sido muy buenos trabajos, ¿eh? Muy, muy buenos. Disculpe, profe, es que a mi compañero que estaba presentando el video lo sacó porque su computadora se trabó. Permítame un tantito. Sí. Bueno, a ver, un pequeño comercial. Bueno, más bien, pregunta. Creo que te decía el otro día que mi equipo no está aceptando la entrada de correos en Hotmail. En el celular sí, pero aquí no. ¿Será que habré apretado algún botón raro? ¿En tu máquina no quiere? No, no entran los correos Hotmail, los nuevos. Tengo otro correo, pero el que yo más manejo es el Hotmail. Y no los veo. ¿El personal, el de Kev Arturo o el otro? ¿Qué Arturo? Ese Hotmail. ¿Le habré hecho algo? ¿Qué pasaría? Así está raro, profe. Pero así es. Yeah. Necesitaría verlo. Ya lo conozco. Bueno, No, lo voy a problema. sí, claro, de eso hablo. Ya regresaron. ¿Lo sacaron ahí en el laboratorio de la escuela? ¿Tío? No, profe. ¿No? No, es un video de YouTube. Porque es el equipo que usamos ahí presencial. ¿De dónde lo sacaron, compañero? Luis Ángel. De un video de YouTube. Ah, mira. Pues sí, parecido al equipo de la escuela. YouTube. En forma en serie. Y para sacar la capacitancia total se va a calcular con otra fórmula, la cual es capacitancia equivalente es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2, que es la nueva que se realizó. Y como podemos aquí
ver, es 0.97 por 10 a la 13. Y en el segundo circuito, es 2 en serie y 1 en paralelo. Esto va a ser un poco similar. Lo contrario de esto es de ahora de desarrollar, en vez de desarrollar las 2 en paralela, primero tenemos que desarrollar primero en serie para que el conjunto del valor de la capacitancia se vea, bueno, se puede desarrollar en paralelo. Esto se resuelve primero obteniendo con la fórmula de capacitancia equivalente en serie, que es 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y tiene un total de 6.15 por 10 a la menos 14. Esto después de tener el valor, se va a hacer una nueva capacitancia, el cual se puede resolver en forma en paralelo. Esta capacitancia se puede resolver ya en forma en paralelo con solamente sumando los capacitores, y así podemos obtener esta capacitancia total, que es de 0.16 por 10 a la menos 12. En conclusión, cuando una conexión es en serie, se suman igual que los resistores en paralelo. Quiere decir que estos, al tener un circuito con resistores, estos se suman, el cual en serie se va a ocupar la capacitancia, la capacitancia equivalente de 1 sobre 1 C1 más 1 sobre C2, y para las conexiones en paralelo se suma igual que los resistores en serie. Este quiere decir que la suma de los capacitores es el inverso al sumar los resistores. Las conclusiones que podemos dar sobre un capacitor es que este está cargado, o sea, que cuando el capacitor almacena energía, existe carga eléctrica en sus placas o cuando existe una diferencia de potencial entre ellas. Y la conclusión que podemos dar de los capacitores en serie y paralelo es que estos capacitores se pueden conectar, ya sea en serie y en paralelo, para que los capacitores en serie, la carga es la misma en todos ellos. Esto quiere decir que la carga total es igual a la carga 1, igual a la carga 2 e igual a la carga 3. En un circuito paralelo, el voltaje aplicado a través de la combinación es el voltaje del terminante de la batería. Puede haber situaciones en las que una combinación en paralelo se encuentre en un circuito que contenga otros elementos. En estos casos debemos analizar la totalidad del circuito a fin de determinar la diferencia de potencial. Eso sería todo de nuestra parte, pero profesor tiene su micrófono apagado. Qué bueno que están trabajando así, todo el grupo. La verdad se ve un trabajo bueno de todos. Tal vez no, pero pues ustedes vayan viendo un poquito en la práctica cómo porque así está diseñada. Digamos que el tema 1 apoya el tema 2 y el tema 2 al 3 y así va sucesivamente. Y considérenlo ustedes para que sea todo más práctico. Se lo decía al maestro, pero es cierto, lo que ustedes hicieron ahorita es un material para la clase. Y este tema de circuitos tal vez sea uno de los, después de lo que pasamos de vectores, tal vez sea uno de los más elaborados, pero yo digo que son de los más divertidos, porque poco a poquito vamos aprendiendo y vamos viendo esta parte de la serie y los paralelos, ¿no? ¿Por qué se hacen los circuitos serie y paralelo? Porque los fabricantes no siempre hacen lo que se requiere en los circuitos. Ustedes, como ya sean ingenieros, lo van a ver. Entonces, por eso es que se diseñan ciertos circuitos o nuevos diseños, ¿no? Para eso es. De hecho, esto que se desarrolló ahorita nos va a ayudar para otro tema futuro que es resistencias.
vamos a buscar tratar de hacerlo de la misma manera, pero en general, pues, yo casi diría que ahorita el trabajo de hoy ha sido muy bueno y digo, por supuesto que voy a recibir sus reportes, ¿no? Pero yo me atrevería a decir ahorita por el resultado de hoy que ya pudiéramos tener la calificación de esta práctica, ¿no? Muy buena, muchachos, muy original y muy creativos. Pues gracias, profe, porque me están avisando que se están acabando las gorditas. Las gorditas de masa, de